pasó del periodismo comprometido de investigación al Senado Nacional por la provincia de Santa Fe. El espacio de Juntos por el Cambio siempre dio peleas incómodas, muy incómodas, contra la corrupción, el narcotráfico, puntualmente en Santa Fe, privilegio del Estado y ahora las falsas denuncias. Vamos a tener una conversación sin filtros con la senadora nacional Carolina Lozada. Hola, Caro, buenos días, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, te digo, Caro, porque sos famosamente conocida por tu sobrenombre, ¿no? Disculpame, ¿no? Además soy colega. Bueno, no, vos sos periodista y yo estoy intentando acá con la radio de Sergio Hurtado hacer una entrevista. Pero el periodismo es un oficio. Si Bien. vos ejercés, sos periodista. Entonces, si estás trabajando como periodista, sos periodista. Perfecto, comprendido, comprendido. Caro, bueno, a ver, claramente vamos a hablar de tu proyecto respecto de lo que tiene que ver con las falsas denuncias, endurecer las penas por falsas denuncias. ¿Por qué crees que gran parte de la política o ciertos sectores judiciales prefieren mantener esto un poco sottovoce, callado? ¿Qué estás observando en ese aspecto? Hay varias razones. En algunos será por una cuestión de negocios, bastante lucrativo. En otros, quizás por una cuestión ideológica o por una confusión ideológica. Las razones pueden ser variadas. Sí. Creo que el tema de ambas razones que te estaba dando son bastante potentes, ¿no? Sí. Tanto lo ideológico, la línea que se ha bajado durante tantos años, como lo que tiene que ver con lo lucrativo, que es importantísimo también, ¿no? Sí. Ahora, vos le estás dando ahora una real dimensión al problema y has llevado al Senado diferentes casos que son dramáticos, ¿no? Como el caso de Martiniano Correcher, no sé si se pronuncia bien el apellido. Por supuesto, Martiniano estuvo 2 años preso por algo que no hizo. Y la verdad que luego se descubrió que él era inocente, pero mientras tanto estuvo 2 años preso, desde los 18 a los 20 años, ¿no? Un horror lo que vivió. Vos imaginate, no sé, yo tengo una hija de 18 años, Sí. Tengo un hijo de 15, me imagino mi hija de 18 años en una situación así, siendo inocente. Qué difícil después la vida, ¿no? Avanzar en todo. Sin embargo, él, de alguna manera está buscando sanar porque no hace tanto que está en libertad. Pero digo, más allá de los casos en particular, Sí. yo creo que los que niegan el problema les explota en la cara. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas en general hoy, tienen o en su primero o en su segundo círculo social Sí. a alguien que está atravesando esa situación. Absolutamente. Lo que no implica, y déjame por favor aclararlo, Sí. lo que no implica que no exista una razón o una verdad en otro tema, que es la verdadera violencia contra la mujer, que existe y que no se ha solucionado pese a tantos años de lucha y todo, o el verdadero problema respecto de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Lo que yo creo es que son todos temas que hay que atender. Hay que atender la violencia, por supuesto, contra la mujer, contra los niños, contra quien sea, siempre y en todo lugar. Y también hay que atender las falsas denuncias, porque no hay nada que bastardee más la verdadera causa de quienes sí son violentadas, que alguien que utiliza la justicia para un provecho propio, ¿no? No te olvides que una persona, suponete una mujer que hace una falsa denuncia de violencia de género. Si a esa mujer que hace una falsa denuncia le dan un botón antipánico, Sí. bueno, ese botón antipánico es el que le falta a la otra persona que verdaderamente es víctima de violencia. Exacto. Entonces, te hago una pregunta ahí, Caro, discúlpame. Sí. Porque vos Perdón. inclusive en tu proyecto, un agravante tiene que ver con las falsas denuncias que vienen en contra de la violencia de los niños, ¿no? O sea, Exactamente, porque las más frecuentes son cuando se separa una pareja o un matrimonio y más cuando hay hijos de por medio, es donde empiezan a generarse las falsas denuncias. A veces también hay verdaderas denuncias. Yo no me canso de repetirlo porque viste que
a veces, aunque queda redundante, hay que repetirlo para los que están a la pesca de cuestiones para cortar y pegar y decir cosas que no se dijeron. Sí. Pero la verdad que hay muchísimas falsas denuncias que se dan en casos de matrimonios o parejas que se terminan y tienen que ver por lo general con estos dos temas, o violencia doméstica o abuso contra niños, niñas y adolescentes. Claro, o sea, vos hacés hincapié en eso. Claro, atendible, pero también cuando es mentira. Claro, porque eso genera otro tipo penal, que es la falsa denuncia y que, es más, está en juego la vida de un niño. Ya vimos un caso emblemático hace poco, dramático, ¿no? Al respecto, de chicos que no vuelven a sus padres, digamos. Hoy tenés el caso de Ángel, el último caso que nos afectó muchísimo a todos, pero la realidad es que a veces también tiene que ver con otras cosas, ¿no? A veces es preferible que un chico quede en manos de una familia que lo ame, en lugar de priorizar siempre lo sanguíneo, pero eso quizás ya va más allá de esto y es otra cuestión en la que también trabajo, ¿no? Claro, y Caro, ahí es importante destacar que vos proponés prisión de 3 a 6 años cuando intervenga la falsa denuncia en contra del derecho de la vida o lo que sea, base de la vida, digamos, digna de un niño. O sea, esto es importante marcarlo, ¿no? O sea que una cosa no quita la otra, ¿no? La falsa denuncia en general, hoy no hay agravantes, ¿no? Y la falsa denuncia hoy va de 2 meses a 1 año. Claro, la pena de prisión, que no vas a prisión. Es escarcelable. Y es totalmente, y también hay una pena que es una multa que va de 700 pesos a 12.000 pesos. Ok, claro, olvídate. No sé, una pizza. Sí, y el daño es tremendo, ¿no? El daño a veces es la vida, a veces es la vida. Y por eso, nosotros proponemos que la falsa denuncia en general vaya de 1 a 3 años y la falsa denuncia con 2 agravantes, cuando tiene 2 agravantes, si tiene un agravante que es la violencia de género o la violencia contra niños, niñas y adolescentes, es mentira y las personas denuncian sabiendo que es mentira, en ese caso la pena puede llegar a ser de 3 a 6 años. Es decir, si el juez considera que sos culpable pero que no te quiere mandar preso, bueno, te da 3 años y no vas preso. Si te da 3 años y 1 día, ya sí es de un cumplimiento efectivo, ¿no? Okay. También incluimos ahí a los profesionales que de alguna manera están metidos en el problema o en el negocio o en lo que fuera. Aquellos peritos, por ejemplo, que cometan algún fraude respecto de su pericia, porque los peritos, no nos olvidemos que son quienes recomiendan al juez pasar para uno u otro lado, ¿no? Entonces me parece que tienen un rol muy importante. Has encontrado varias fallas en las pruebas periciales, ¿no? De profesionales. Bueno, fíjate lo que está pasando en Rosario ahora, ¿no? En Rosario hay 8 casos de 8 papás que fueron desvinculados de sus hijos durante bastante tiempo, incluso con denuncias penales que fueron sobreseídas por la justicia penal y sin embargo la justicia de familia no les permite revincular porque hay un conjunto de psicólogas que pertenecen todas a una asociación que está en todo el país, así que a estar atentos, ¿no? Claro. La asociación se llama AEVAS. ¿Cómo se llama la asociación? Discúlpame, ¿cómo se llama? AEVAS. Ok. Con B corta. Con B corta, ok. Esta asociación y estas psicólogas, peritos, lo que encuentran en esa denuncia, o sea, la sospecha es que hacían todos los peritajes prácticamente iguales y todos terminaban en una desvinculación. A través de los años, a través de distintos casos totalmente diferentes el uno del otro, lo que encuentran estos abogados es que copian y pegan, ¿no? Sí, eso es lo que la gran sospecha, claro, y en este momento, bueno, obviamente hicieron la denuncia y todo ante la Corte Suprema de Santa Fe por esa o sea que no harían un análisis particular de la situación, básicamente, ¿no? No, como que había una cuestión ideológica ideológica o del tipo que fuera, yo no lo sé, no sé la justicia, lo tendría que definir la justicia, pero una cuestión o ideológica o de negocios o lo que fuera que hacía que
siempre fueran los mismos peritajes. Ahora, te hago una pregunta ahí, Caro. Igual. Te hago una pregunta ahí porque estamos tocando un tema que me interesa mucho escuchar tu opinión respecto de que muchos municipios como La Nación, a veces antes, digo ahora parece que menos, reciben fondos para áreas de género, nuevas masculinidades y programas oficiales. Sin embargo, vecinos sostienen que no siempre reduce la violencia real en general. Acá pasa en San Antonio de Areco, ¿no? ¿Puede una política mal diseñada incentivar este tipo de conflictos, falsas denuncias y generar inseguridad jurídica? ¿Vos ves que esto está pasando? Mira, yo creo que todos y cada uno de los gobiernos debe generar la suficiente tanto recursos y todo como para luchar y ayudar a las personas que realmente son víctimas, tanto mujeres víctimas de violencia de género como en niños víctimas de abuso. Sí. Dicho eso, te digo, lo que tenemos que cuidar es que sean justamente víctimas y no sean personas, que no haya personas que no fueran víctimas y estén usando la causa, Okay. la verdadera y noble causa. Eso sí me parece importante. A ver, también hay que ver y rendir cuentas, ¿no? O sea, que si hay recursos del Estado, o sea, de los impuestos de todos nosotros, puestos en determinadas áreas, hay que ver cuáles son, qué se hizo con esa plata, para ver si se fue a un destino loable, al destino que tiene que ir, o bueno, andás a ver. No sé cuál es el caso que tienen ustedes en particular, pero bueno, me parece que ahí lo que tiene que pasar es que se controle bien a dónde va la plata y en qué se gasta exactamente y los resultados que tiene. Nosotros hemos tenido a nivel nacional el Ministerio de la Mujer, Sí. y la verdad que mucho no ha hecho. Claro. Creo que de todas maneras no descreo de la necesidad de generar conciencia, por eso me importa Sí, tal mucho cual. hoy en día. Una cosa no quita la otra, Claro. estamos de acuerdo. No, una cosa no quita la otra, exactamente. Me veo mucho en la necesidad de explicar cómo funciona el tema de la prueba para que una persona vaya presa por falsas denuncias, Sí. para que nadie que realmente sea víctima de falsas de verdaderas denuncias, ¿no? Una mujer, suponete, víctima de violencia de género, o que Sí. tiene un hijo víctima de cualquier tipo de violencia, que nadie se sienta que va a tener un problema por esta ley, porque no es así. Para que una persona vaya presa o sea condenada por falsas denuncias, Sí. no basta con que la persona denunciada en un principio quede exculpada o esa persona quede absuelta o sobreseída. Claro. No es que cuando una persona está absuelta o sobreseída, automáticamente la persona que había denunciado va presa. Claro, no, hay que hacer otro juicio. De manera que nadie Claro. te diga eso porque te están desinformando. Claro. O mal informando. Para que una persona realmente tenga una pena o una condena por esas denuncias, lo que tiene que pasar es que una vez sobreseída la persona que había sido primero denunciada, esa persona tiene que comenzar un nuevo juicio en contra de la persona que había denunciado. Exacto. Y ahí lo que se tiene que probar es dos cosas muy difíciles y muy importantes. Primero, que la persona lo hizo con un dolo directo, se llama. ¿Qué significa eso? Que lo hizo con el objetivo explícito de dañar a otra persona, a esa denuncia Sí. falsa. Sí. Lo hicieron con el objetivo explícito de dañar a una persona y a sabiendas, no por un error, sino a sabiendas de que lo que estaba denunciando era falso. Claro. Es decir, si yo te denuncio a vos por lo que fuera, y yo ya sé que es mentira, pero te denuncio igual y vos lo lográs demostrar, yo ya sé que es mentira, te denuncio igual porque te quieras generar un daño o correr de tu lugar de trabajo o lo que fuera, bueno, ahí puedo tener una condena de falsa denuncia, Claro. no por denunciar. Claro, son procesos distintos, estamos de acuerdo. Nadie pierde sus garantías, digamos, básicamente. Exactamente. Ahora, Y está bueno que lo digas porque la persona que fue primero denunciada y ahora se transforma en que te transforma en la víctima, digamos. ¿sí? Claro. Claro, o sea, la persona que cuenta con el principio de inocencia es la persona que ahora es la persona denunciada. Claro, nadie pierde el principio de inocencia. Siempre No. somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ahí te hago una pregunta. Aunque hoy en día no pase tanto en el caso de los hombres. Claro, bueno, justamente eso iba, ¿no?
Acá, desde el poder político de San Antonio de Areco, desde la municipalidad, hubo denuncias falsas. En primer lugar, a nosotros, porque denunciamos las pérdidas de gas del hospital municipal, nos hicieron una denuncia en los medios de que quisimos explotar el hospital. Bueno, eso corre por un carril, hay denuncias de que unas injurias nuestras hacia el intendente, bueno, todo eso va en un proceso. Ahora, no contento con esto, denuncian de la secretaria de prensa, donde censuraron al medio nuestro, FM Luna, al dueño del medio por violencia de género cuando fue a ver qué pasaba, por qué lo habían sacado de la grilla municipal y de la pauta, con tanta experiencia de Sergio Hurtado que él filmó. Eso directamente, yo no sé quién es ni siquiera el intendente, qué partido político es, ni nada, pero... No, pero hacer eso me parece gravísimo y es atentar en contra de la libertad de expresión. Absolutamente. Es un derecho constitucional que tenemos no solamente los periodistas, sino todos los argentinos de informarnos. Pero fíjate una cosa curiosa, ¿no? Que quería compartir con vos. Él ya tiene todo el proceso que le mandó a hacer el juzgado de paz de Mercedes, de la psicóloga, como corresponde, que de hecho acá tengo el alta médica de Giles, perdón. El alta médica de la psicóloga diciendo que el señor Hurtado está perfectamente bien, o sea que es un ciudadano normal, común, pacífico. Básicamente lo resumo, ¿no? Pero todo eso a costa de la víctima, de Sergio, digamos, ¿no? Y después él tiene que iniciar otra causa, eso es lo que vos querías explicar. No es que automáticamente, si el señor sale de víctima y pasa a ser, sale de victimario y pasa a ser víctima, no es que la persona que lo denunció falsamente va a ir a la cárcel. Para que quede bien en claro. Tiene que iniciar una demanda para comprobar que fue una falsa denuncia con dolo, con intención de dañar. Exactamente, con intención de dañar. Con intención de dañar. De que estaba mintiendo a propósito. Caro, tenés poco tiempo, pero narcotráfico en Santa Fe, ¿querés contarnos algo cómo está la provincia? Porque has peleado tanto con este tema. Sí, por supuesto, y seguimos con el tema, obviamente que nunca podés considerar que es una batalla ganada, como no lo es en ninguna provincia argentina, claro, ¿no? Claro. Ni en el mundo, te diría. Claro. Todos los países aún los más avanzados y todos tienen problemas con el tema del narcotráfico. Uh-huh. La experiencia cambió y mejoró notablemente con respecto a la paz que hay, digamos, en Rosario, especialmente en mi ciudad. Hoy no vas con el miedo, no sé, si tenés la suerte de poder salir a comer afuera o algo así, o poder salir con amigos a tomar una cerveza a la noche, no vas con el miedo de que tiroteen o que generen una balacera. Mejoró notablemente la situación de convivencia en Rosario puntualmente, ¿no? Exactamente. Bien. Por eso te digo, antes nosotros, no sé, te ibas no sé, un viernes o un sábado de la noche a tomar algo con tus amigos a un bar y no sabías, y tenías miedo realmente de que se produzca una balacera. Tenemos, de hecho, una fiscalía específica de balacera. Mirá vos. Porque era algo tan frecuente que, bueno, se había tenido que generar dentro del Ministerio Público de la Acusación una fiscalía específica, ¿no? Imagínate una fiscalía que investiga balaceras. ¿Y qué no Pero bueno, afortunadamente no, con trabajo y bueno, y logrando, y con política pública, restableciendo el principio de autoridad, digamos, ¿no? De hecho volvieron los eventos. Rosario siempre fue una ciudad, no solamente que visitada por el turismo, porque es una ciudad muy linda y que tiene mucha cultura, sino que también donde se hacían un montón de eventos importantes, empresariales y de todo tipo, y en un momento todo se había ido, o sea, nadie quería venir a Rosario. De hecho, yo estaba en el Senado y cada vez que me iba para Rosario me decían, bueno, cuídate. La gente dice, por lo general, con afecto, ¿no? Y nosotros que vivíamos en Rosario sabíamos que no teníamos miedo de transitar la calle, pero Caro, esto por tu experiencia arrancó como el típico conocimiento de barrio de sabemos quién vende la droga, el narcomenudeo, cosa que pasa en los pueblos nuestros, de que todo el mundo sabe quién es el que vende la droga, que es narcomenudeo, y pasó a ser, y tuvo una escalada tremenda en Rosario, que ahora por suerte se está logrando controlar. ¿Lo viviste así en Rosario? Mirá, nosotros lo que tuvimos eran bandas que, aún en los momentos en donde más daño hicieron, eran casi familiares.
Mirá vos. Están los monos, que la mayoría eran familias, Sí. los Alvarado, bueno, son muchas las bandas que no me gusta ni siquiera nombrarlos porque después como que parece como que uno les hiciera propaganda, ¿viste? Se genera como... pero te quiero marcar que eran casi familiares. Después, bueno, cuando empezaron a ser presos los líderes, empezaron a tomar el poder otros. Incluso desde la cárcel generaban un ejército de sicarios que por poco dinero iban y mataban a una persona por orden de otra. O sea, realmente lo que hemos vivido en Rosario fue muy complejo, muy importante y angustiante. Hoy lo que podemos decir es que las cosas han cambiado. No digo que no pase nada, por supuesto, porque aún durante un periodo bastante pacífico han pasado cosas graves. Sí. Y siguen sucediendo porque es imposible determinar en 2 años y te diría que en 4 ni en 6. El tema es complejo, se ha dejado crecer, se ha dejado que crezca durante muchísimo tiempo y bueno, hoy está mejor, nunca podemos decir controlado del todo. Bueno, la verdad, un lujo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos conversando con la senadora Carolina Lozada con un proyecto tan importante como el problema de las falsas denuncias. Caro, mil gracias por tu tiempo. Un placer hablar con vos y muchas gracias a vos y a todos tus oyentes. Hasta luego. Bueno, clarísima, Caro, ¿no? Realmente. Clave el tema, clave. Apoyemos a nuestros legisladores que proponen cosas en favor de pacificar a nuestro pueblo, de que vivamos mejor. Acá tienen un caso. No todos los políticos son iguales. Tratemos de cambiar ese chip de pensar que un político que es corrupto es político. Es un gestor de poder. En el caso de Carolina Lozada, es política de verdad y viene del periodismo. Con más razón, tenemos que apoyar las medidas buenas que ella está proponiendo. El cambio de esa ley para que se acaben con estas locuras de las falsas denuncias que le han costado la vida a menores, a chicos, que pueden ser nuestros hijos. Abrazo para todos.